Bueno, antes de pasar a la definición de una función, vamos a empezar a trabajar con un ejercicio muy sencillito. Supongo que todos en algún momento habremos comprado tacos, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí. ¿Cuánto cuestan los tacos más o menos? 10. Depende. 8 pesos. 8. 8 pesos. Como 10. ¿Como 10? Bueno, no nos vamos a pelear. Sacamos un promedio. En unos lados los dan en 8 y en otros lados los dan en 10. Vamos a suponer que cuestan 9 pesos. Entonces, si yo me como un taco, ¿cuánto voy a pagar? 9. 9. Y si me como 2 tacos, 18. 18. Si me como 3 tacos, 27. 27. Y así le puedo continuar, ¿verdad? De hecho, puedo hacer una tabla tan larga como yo quiera. Si ustedes se han fijado, algunos taqueros tienen una tablita ahí a un lado cuando nos van a cobrar. Entonces yo le digo, no, pues en total nos comimos 15 tacos. Ah, bueno, revisen su tablita. ¿Cuánto es de 15 tacos? Y ya me dice cuánto le vamos a pagar. O llego y le digo, no, pues me comí 4. ¿Cuánto es? No, pues tanto. Se habrán fijado que ahí tiene su tablita. Entonces, ahí vemos que hay una relación, una regla de correspondencia. Dependiendo de cuánto consuma, pues es la cantidad de dinero que yo voy a pagar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una función. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables, la cantidad de tacos y la cantidad de dinero que voy a pagar. Y estas dos cantidades están relacionadas. Una depende de la otra. En este ejercicio, pues aquí tengo dos cantidades que van cambiando, por lo tanto, esas dos son unas variables, están variando o están cambiando. Estas variables en una función pueden ser dependientes o independientes. Y como su nombre lo indica, dependientes si dependen de más variables que están involucradas en esa función, o independientes si no depende de las otras variables. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi variable dependiente y cuál es la independiente? La dependiente sería 9. La dependiente sería 9, bueno, el 9, el 18, el 27, que sería la cantidad de dinero que voy a pagar. ¿Y la independiente? La cantidad de tacos. La cantidad de tacos. Entonces aquí tenemos la variable dependiente y la variable independiente. Por convención se les llaman X y Y, pero no es obligatorio, es simplemente porque es la forma más fácil de trabajar los datos, pero se pueden llamar como sea. Entonces aquí yo tengo dos variables, la de tacos y la de dinero. ¿Qué letra quieren que le pongamos? A y B. A y B. Entonces la cantidad de tacos es A y la cantidad de dinero que pagamos es B. Ya vimos que la variable B depende de lo que pase con A. Entonces aquí le vamos a poner que B es una función que depende de los valores que tome A. Ahí está expresado como una función. Esto que pusimos aquí como una tablita, lo podemos representar así. O también podríamos representarlo utilizando un plano cartesiano. Vamos a ponerle. Por convención, en el plano cartesiano, en el eje horizontal, siempre debe estar incluida la variable independiente. Entonces, aquí iría A, que representa la cantidad de tacos. Y en el eje vertical, se acostumbra a poner la variable dependiente. Entonces, aquí en el eje vertical, le vamos a poner la variable B, que es la cantidad de dinero que nosotros estaríamos pagando. Y si nosotros empezamos a registrar estos valores,
Vamos a ponerle una escala. Para que no se sature, no le voy a poner números, pero vamos a suponer que cada marquita es una unidad. Y en el eje vertical, cada marquita representa 10 unidades. Entonces, cuando yo me como un taco, ponerlo, voy a pagar 9 pesos. Si yo me como 2 tacos, que sería esta parte de aquí, entonces pagaría 18. Más o menos por aquí. Si me como 3 tacos, pago 27. Si me como 4 tacos, pagaría 36. Y en realidad esto puede continuar hasta el infinito. En esta parte yo registré nada más una pequeña parte de los datos. Esto pues bien lo podríamos representar utilizando una línea recta. Ay, le puse mal la escala, ya sé por qué me quedó chueca. No estaban a la misma distancia. Aquí 10, 20 y 30. Disculpen, es que en mi teléfono no veo toda la pantalla. Entonces volvemos a reescribir. Para 1 es 9. Para 2 es 18. Para 3 es 27. Y para 4 es 36. Entonces, ahora sí. Podría ser representado con una línea recta. Esa línea recta se puede escribir. Hay una notación que podemos utilizar para representar esa recta. Esa recta sería la recta B, que es igual a 9 veces A. Es decir, va a cambiar o tiene una razón de cambio que depende de los valores que toma A. 9 veces A. Si A es 3, esto me da 27. Y bueno, si yo quiero decir el precio de estos tacos o cuánto pago por la cantidad de tacos que consumo, lo podemos hacer con la tablita, lo podemos hacer con la gráfica o lo podemos hacer con una expresión matemática que es esta. Y hay una tercera forma que sería expresarlo con palabras. Si yo le quiero decir a una persona que la cantidad de dinero que pago depende de los tacos que me como y que por cada taco pago 9 pesos, ¿cómo lo expresarían? Si esto fuera el enunciado de una pregunta, ¿cómo plantearían esta situación? A ver, Amairani, ¿tú cómo lo expresarías? Podría ser que la variante B sería una función que depende de la cantidad de tacos que vamos a consumir, o sea, de A. La variable B depende muy bien, vamos bien. Solo que hasta aquí no me diferencia este ejercicio de otros. Por ejemplo, aquí los tacos pueden valer 10 o pueden valer 20 y este enunciado no distingue una condición de otra. ¿Qué le podríamos agregar? Sabiendo que cada valor del taco, bueno, de cada un taco cuesta 9 pesos. Muy bien, gracias.
Aquí está. En todas estas, ya sea en la tablita, en la gráfica o en esta expresión matemática o en esta que expresamos más bien con palabras, tenemos una función. ¿Alguien ha escuchado la definición de una función? Vamos a ponerla aquí. Vamos a poner aquí. Ahí siempre me equivoco. Una función. Si ven faltas de ortografía, me avisan porque esto no tiene autocorrector. Aquí está. Podemos encontrar definiciones que pueden ser más complejas o más sencillas. A mí me gustan las que son sencillas porque son más fáciles de recordar. Una función es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. Aquí vemos que para cada valor de entrada hay solamente uno de salida. No voy a llegar con la señora y le voy a decir, señora, me comí 4 tacos. Ah, pues me puedes pagar 20 o me puedes pagar 50. Eso jamás va a ocurrir. Yo le doy un valor de entrada y esta función me devuelve exactamente un número de salida. Entonces, si no ocurre eso, si me da 2 números, entonces eso ya no es función. Ahorita vemos algunos contraejemplos. Entonces, hay diferentes tipos de funciones, hay algunos que suman, restan, multiplican, sacan raíces, etcétera, etcétera. Podemos tener diferentes tipos de operaciones. Pero a esta función yo le doy valores de entrada que por convención le llamamos X, pero puede ser cualquier otra letra. Aquí nosotros, por ejemplo, los valores de entrada eran la letra A. Y esta función hace operaciones con esos datos. En este caso, la operación es una multiplicación. Y me da valores de salida. Le doy un valor de entrada, me da un valor de salida. Le doy un valor de entrada diferente, me va a dar una salida diferente. Cada valor de entrada me da solamente un valor de salida. ¿Cuál puede no ser una función? Vamos a suponer que yo calculo la raíz de 4. ¿Cuál es la raíz de 4? 2. 2. ¿Y es la única solución? Cuando nosotros calculamos una raíz, ¿qué número estamos buscando? ¿Cuál es la definición? ¿Por qué 2 es la raíz de 4? Es un número multiplicado por sí mismo va a dar la raíz, ¿no, maestra?
Ah, ok, gracias Pascual. Exactamente, cuando yo digo busco la raíz de 4 es busco un número que multiplicado por sí mismo me dé 4. Y 2 es el único el único número que multiplicado por sí mismo me puede dar un 4. También No, podría también ser 2 menos al 2. cuadrado. 2 al cuadrado no, porque 2 al cuadrado ya es un 4. Menos 2, maestra. Gracias. El menos 2. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo hay una operación en la cual nosotros metemos un valor, que es por ejemplo el 4, pero no me va a devolver exactamente una salida, me devuelve 2. Entonces, esto no puede ser considerado una función, porque la regla para que sea una función es que a cada número de entrada se le asigna exactamente un número de salida. Entonces, por sí mismas, las raíces no pueden considerarse una función. ¿Por qué? Porque me estarían dando dos valores. Entonces, sin embargo, nosotros vamos a ver funciones en las cuales sí hay una raíz. ¿Por qué? Porque sí son consideradas como funciones. Porque cuando nosotros veamos una raíz, se asume que es solamente la parte positiva. Si yo quiero considerar en mis cálculos la parte negativa, entonces eso ya lo voy a meter como otra función. Vamos a suponer, esta es otra función en donde yo tomo raíz de x y como solamente me toma la parte positiva, le ponemos el signo afuera. Entonces, para cada número de entrada hay solamente un número de salida. Entonces, si yo veo raíz dentro de una función, o sea, me está diciendo específicamente que eso es una función, entonces yo voy a asumir que solamente estamos considerando una parte. La parte positiva si no vemos el signo y la parte negativa si estamos viendo el signo afuera. Entonces, para cada valor de entrada hay solamente un valor de salida. Sin embargo, puede haber algunas funciones en las cuales tengo otro valor de entrada y me va a devolver el mismo valor de salida que otro de entrada. O sea, por ejemplo, vamos a poner acá otra función, ya llevamos f, g, esta será mi función h. Y es h de x, en donde mi función es x cuadrada. Y si x es igual a 2, ¿cuánto me da la función? Ay, es h. Si x es igual a 2, quiere decir que esa función la voy a utilizar cambiando las x por un 2. Entonces ahora tengo 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. Y si ahora suponemos que x es igual a menos 2, si la función la evaluamos en menos 2, quiere decir que ahora en lugar de x ponemos un menos 2, o sea, un menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? 4. 4. Entonces, aquí estamos viendo que yo tengo dos valores de x, x1, x2. Estos valores de x son diferentes, sin embargo, me dan un mismo valor de salida. Eso sí puede ser. Que dos valores diferentes de entrada me devuelvan una misma salida. Eso sí es posible en las funciones. Lo que no se permite es que un solo valor de entrada me dé dos posibles salidas. Si yo tengo un valor de entrada y esto me da dos valores de salida, entonces esto de aquí ya no es función. Y bueno, hay muchas formas de representar una función. Todos estos ejemplos que vimos aquí son funciones porque cumplen con este requisito.
Es una regla que asigna a cada número de entrada un número de salida. Aquí vemos un valor de entrada, uno de salida, uno de entrada, uno de salida. Se cumple con todos estos. Aquí es otra forma en la que le damos un valor de entrada, uno de salida, uno de entrada, uno de salida, uno de entrada, uno de salida. Lo mismo si sustituimos esta parte. Aquí tenemos otra forma de representación en la que estamos poniendo b es igual a 9a, es decir, tengo una función que depende de los valores que tome a, en la cual para cada valor de a, lo voy a multiplicar por 9 veces. Y otra forma en la que lo estoy representando es con un enunciado. Aquí estoy diciendo que la variable b, o la cantidad de dinero que voy a pagar, depende de cuántos tacos consuma. Y cada taco cuesta 9 pesos. Entonces aquí vemos diferentes formas de representar una función. Podemos representar una función en forma de tabla. Podemos representar una función con una gráfica. Podemos representar una función con una expresión matemática, como esta de aquí, que son las ecuaciones. Es la forma más común de trabajarlas. ¿Por qué? Porque no hay tanta ambigüedad. O lo podemos expresar con palabras simples, en el lenguaje que nosotros utilizamos, es decir, de una forma verbal. Y todas estas son funciones. ¿Por qué? Porque cumplen esta condición. Dependiendo de lo que yo esté haciendo, me sirve más una u otra. ¿En qué casos creen que sirva una u otra? ¿En qué casos lo creen más conveniente usar una expresión matemática, una expresión verbal o una gráfica? A ver, Kevin, ¿andas por aquí, Kevin? Sí, maestra. Sí. Si yo llego con la señora y le digo, señora, necesito un pedido porque voy a hacer una fiesta, necesito que me prepare 1573 tacos. ¿Crees que está en su tablita ese valor? No. No, ¿verdad? ¿Cómo qué No. valores manejará? ¿Mandé? ¿Cómo qué valores manejarán? ¿Alguna vez te has fijado en su tablita? Ujú, más o menos, bueno, de las Ah. que yo he visto como llegan como hasta 20, creo, 30 no mucho. Más o menos como hasta Ajá, 30 tacos, ¿verdad? Gracias, Kevin. sí. Es lo que normalmente les pedimos. Entonces, una tabla es una forma muy fácil de acceder a los valores de una función. Sin embargo, tiene esa pequeña restricción que la tenemos que acotar. No nos va a dar todos los valores que podría tener la función, solamente algunos. Si yo le digo que me despache 1573 tacos, ¿qué es lo que va a tener que hacer la señora? A ver, Lu. ¿Andas por aquí, Lu? Y maestra, yo creo que sería lo más fácil la expresión matemática. Gracias. Efectivamente, ¿verdad? Si yo llego y le digo, quiero 1573 tacos, pues la señora va a tener que usar una calculadora y multiplicar 9 pesos por 1573 tacos. Entonces, aunque ella no sepa de expresiones matemáticas, de álgebra, ni de cálculo, ni de matemáticas aplicadas, ella va a usar una expresión matemática. ¿Por qué? Porque la tablita ya no le sirvió. Entonces, ahí estaríamos usando expresión matemática. ¿En qué casos me sirve una gráfica? Pues cuando yo quiero observar el comportamiento de una función. Aquí pues no es tan necesario si estamos hablando de tacos, pero a lo mejor si yo estoy hablando de un crecimiento poblacional y les doy la ecuación, pues con la ecuación o la expresión matemática, pues como que no es tan fácil ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero si ya me lo dan en una gráfica, yo voy a observar si la población crece, decrece, si se está acercando a cero, o si está creciendo demasiado y yo tengo que estar ahí, pues, o sea, a lo mejor implementar medidas de educación sexual, etcétera, etcétera, pero ya voy a tomar decisiones con base en alguna tendencia. Entonces, las tendencias es muy difícil observarlas en expresiones matemáticas o en tablas, a menos que ya seamos muy expertos, pero si no, lo más conveniente es representarlos en forma de gráficas para observar tendencias y comportamientos.
¿En qué casos nos sirve la expresión verbal? Pues cuando queremos darle contexto al enunciado. Vamos a suponer que yo no les di ni la tabla ni la expresión verbal, nada más esta parte central. Y entonces ahorita yo cambio de página y me quedo nada más con esta expresión y le digo a alguien, estamos hablando de tacos. Sí, pero a ver, espérame, o sea, ¿de qué o qué? O sea, ¿en qué consiste el ejercicio? ¿O qué? ¿Van a vender tacos? ¿Van a comprar tacos? ¿Se los comieron o qué? La expresión verbal me ayuda a darle contexto a esa función. Todas son formas de funciones, sin embargo, en algunos casos voy a necesitar una u otra. Entonces, hasta aquí, ¿todo claro con funciones? Las 4 me sirven, pero bajo diferentes contextos. Dependiendo de para qué la quiera, es la forma en la que la represento. Sí, todo claro, Miss. Muy bien, gracias. ¿Qué más necesitamos saber de funciones? Bueno, ya entendimos qué es una función. Ahora hay que entender qué valores le podemos dar a una función. Todos los valores que le podemos dar de entrada a una función, aquí por ejemplo A1, A2, A3, A4, A5, los que sean. Todos los valores que le voy a dar de entrada a una función es lo que se conoce como dominio. Por ejemplo, vamos a trabajar con la función, esta que acabamos de generar. F que depende de A es igual a 9 veces A. Yo podría decir que, por ejemplo, A es igual a menos 3. ¿Eso qué significa? ¿Qué interpretación le darían? Patricio, ¿andas por aquí? Sí, Miss. ¿Qué significa, Patricio, si yo digo que A es igual a menos 3? ¿Cuánto me va a cobrar la señora si A es igual a menos 3? 6. ¿Mande? 6. No sé, a ver. ¿Cuánto vale B si A es igual a menos 3? ¿Alguien más? No dejen a Patricio solo. ¿Quién más anda por aquí? Yasmín. Es menos 27, maestra, pero la señora no podría cobrarle menos 27. Gracias, Gustavo. Aquí vemos 2 ejemplos de dominio. Si yo le meto un menos 3 a esa función, la función me devuelve un valor. Si yo f la evalúo en menos 3, eso me da un menos 27. Sin embargo, en el contexto de mi ejercicio, menos 3 no tiene sentido. ¿Eso qué significa? Que entonces la señora, en lugar de darme tacos, yo se los di a ella y ella me los va a pagar. Pues eso no pasa, ¿verdad? Entonces, el dominio son todos los valores que le podemos dar a nuestra variable de entrada. Sin embargo, a veces por el contexto del ejercicio o por las características de la función, estos valores de entrada quedan restringidos. Entonces, matemáticamente, a esta función, llamémosle, bueno, sí, matemáticamente el dominio de la función son todos los números reales. Cualquier número que meta lo puedo multiplicar por 9. Sin embargo, esta función, como ya tiene un contexto, tiene un dominio restringido. Entonces, yo no le puedo meter todos los valores que yo quiera. En este dominio restringido, ¿qué valores le podemos dar a la variable de entrada?
Números enteros positivos. Gracias, exactamente. La cantidad de tacos que yo me voy a comer o que puedo calcular con esta función son solamente los enteros positivos. Y bueno, podemos incluir el cero si yo no me como ningún taco y nada más voy de compañía porque a lo mejor soy vegetariano, pues no me comí ningún taco. Entonces, el dominio son todos los números que van desde el cero hasta el infinito. Lo puedo expresar así o lo puedo expresar con palabras, poniendo todos los reales, positivos o todos los números naturales, por ejemplo. Entonces le podemos poner así también, todos los reales que son positivos. Entonces, cualquiera de las notaciones es correcta. El punto es que yo entienda que a esa función, aunque matemáticamente le puedo meter cualquier valor, no tendría sentido en el contexto de mi ejercicio. Entonces tiene un dominio restringido a solo meterle los valores que son positivos. Y bueno, ya vi que solo le puedo meter valores positivos. Esta función, cuando yo meta todos esos valores de A, me va a estar devolviendo valores de B para A1, B1, para A2, B2, para A3, B3 y así sucesivamente. El conjunto de todos estos valores que la función me va a devolver es lo que se conoce como rango o codominio. Dependiendo de la literatura que consulten, lo pueden llamar de una forma o de otra. Lo más común es que les llamemos dominio y rango. Entonces, el rango son todos los valores de salida que me va a dar la función. En este caso, ya vi que tiene dominio restringido. El otro se conoce como dominio natural. En el dominio restringido, ¿cuáles son los valores que esa función me va a devolver? ¿Números enteros? Números enteros, por el contexto del ejercicio, sí, solo enteros. Ajá, ¿qué más? Cuando es dominio restringido son números enteros negativos. Negativos. Entonces, si la cantidad de dinero que voy a pagar depende de los tacos que consuma, ¿es posible que yo pague menos 20 pesos? O bueno, menos 27. No, No, ¿verdad? ¿Por qué? porque pues te están cobrando algo que no te comiste y no sería como que, o no, no es la señora no te va a estar pagando. Pues no me va a pagar por ir a sentarme ahí, ¿verdad? Entonces, exactamente. Entonces, como que ese número, aunque matemáticamente existe en la función, porque aquí ya vimos que si la función le meto un menos 3, me da un menos 27, pero por el contexto que le estoy dando a mi ejercicio, ese menos 27 no tiene sentido. ¿Cuál es el valor más pequeño? ¿El 0? El 0. Si yo llego y me planto ahí nada más acompañando a mis amigos y como 0 tacos, me van a cobrar 0 pesos. Y de ahí para arriba, porque si empiezo a consumir, pues me van a cobrar más. Entonces, ¿serían números enteros positivos? en este caso, porque está restringido a que solo consumimos cantidades enteras, sí. Enteros y además positivos, pero no en todo, de hecho en muy pocos ejercicios se trata con números exclusivamente enteros, a veces sí trabajamos con decimales. Pero en este ejercicio sí, números enteros y además positivos. Entonces aquí le vamos a poner que el rango de esta función son otra vez todos los números reales y además positivos. La señora no me va a pagar por ir a sentarme a su local, ni le voy a llevar tacos y me los paga. Entonces, el rango es de 0 al infinito. El dominio es del 0 al infinito. Bueno, entonces ya vamos entendiendo qué es una función y cómo tratamos las funciones. Hay que entender cuál es su dominio y cuál es el rango para trabajar con valores que podemos meter a esa función. Bueno, en este caso, nuestro dominio y nuestro rango están restringidos
por el contexto del ejercicio. Hay ocasiones en que las funciones están restringidas, pero no por el contexto, sino por las características matemáticas de la función. Aquí no tenía nada, lo iba a ocupar. Aquí, por ejemplo, tengo una función. Vamos a suponer que estamos trabajando con esta función racional, que en el numerador tiene 2x y en el denominador tiene 16 menos x cuadrada. Cuando nosotros tenemos una división, ¿cuál debe ser la característica del denominador? Que puede ser cualquier número menos 0. Exactamente. En el denominador le puedo meter cualquier número excepto el 0. Entonces, en este ejercicio, lo que está ahí en el denominador, es decir, 16 menos x cuadrada, debe ser diferente de 0. Entonces, el dominio de la función o los valores que yo puedo meter a esa función son todos los valores que yo quiera, excepto aquellos en los cuales esto me da igual a 0. Entonces, ¿cómo voy a resolver esto? Pues con una ecuación. 16 menos x cuadrada es igual a 0. En este caso, ¿cómo podemos hacer para simplificar eso? Hay diferentes técnicas y todas nos deben llevar a la misma solución, si es correcta. Sustitución. ¿Qué sustituimos? Cambiamos la ecuación de 16 menos x cuadrada hacia el lado derecho. O sea, dejando 0 solo. Perdón, tenía el micro cerrado. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? ¿Qué dijeron que podíamos hacer? Despejar la x, ¿no? Despejar la x. ¿Pasamos la x al lado derecho o el 16? ¿Qué nos conviene? Podemos hacer varios pasos. Convendría más el 16, ¿no? El 16, muy bien. Ok, entonces tenemos ahora menos x cuadrada y el 16 que lo hemos pasado del otro lado, ahora nos queda menos 16. ¿Qué más? Pasamos el signo negativo multiplicando por dividiendo. Sí, cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces ahora tengo menos 16 entre menos 1, porque el signo como tal no se puede, sería un menos 1. Y entonces x cuadrada es igual a 16. ¿Qué más? Y el cuadrado se pasaría del otro lado como una raíz. Ok, entonces ahora nos quedaría que x es igual a raíz de 16. ¿Y cuál es la raíz de 16? Menos 4 y 4. Menos 4 y 4. Entonces quiere decir que esta ecuación tiene dos posibles soluciones. Que x sea igual a 4 o que x sea igual a menos 4. Pero aquí yo resolví una igualdad y lo que me interesa que pase es exactamente lo opuesto, porque si x es igual a 4 o si x es igual a menos 4, esta expresión se hace 0. Y es exactamente lo que quiero que no ocurra. Entonces, para que esa ecuación yo la pueda resolver, x debe ser diferente a 4 o a menos 4. ¿Por qué? Porque cuando esto ocurra, yo voy a tener, por ejemplo, 4 al cuadrado son 16. Y 16 menos 16, pues ya me dejó un 0 en el denominador.
Lo mismo si x es igual a menos 4. Tengo menos 4 al cuadrado, me da 16. Entonces tengo 16 menos 16. Le puedo poner lo que yo quiera a esta ecuación, excepto un 4 y un menos 4. Entonces, eso quiere decir que el dominio de esta función son todos los números reales, todos los que yo quiera, grandes, pequeños, positivos, negativos, enteros, fraccionarios, todos los que yo quiera, pero no puedo poner ni un 4 ni un menos 4. Bueno, aquí los puse mal, por convención van de menor a mayor. No le puedo poner ni un 4 ni un menos 4. Todos los que yo quiera, sí. Pero ninguno de estos. Es la única condición para esta función. Y para el rango, pues a veces de manera analítica es un poquito más complejo, pero no se preocupen. Nos apoyamos con la tecnología. Vamos a abrir GeoGebra. Si el dominio son todos los valores que le podemos dar a X o a la variable independiente, los vamos a ver reflejados en el eje X. Y los números que nos devuelva la función los vamos a ver reflejados en el eje Y. Entonces, si yo grafico aquí la función, vamos a ponerle era 2x entre, le puse mayúscula. 2x entre 16 menos x cuadrada. Ahí está. Le puedo dar cualquier valor en x, pero vemos que ahí en el menos 4 o en 4 pasan cosas raras. Entonces, si yo trato de evaluarla en menos 4, pues no, se me fue al infinito. En 4, pues también se me fue al infinito. En cambio, la puedo evaluar. ¿Está graficando? Les compartí nada más una parte, ¿verdad? Déjenme corrijo. Sí, todo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Muy bien, gracias por avisarme. Tengo aquí graficada la función. Entonces, si vemos en X no pasan cosas raras, nada. Aquí sí ya empiezan a pasar cosas raras. Entonces, no la puedo evaluar en menos 4. Y luego en menos 2, menos 3, 0, 1. Aquí sí la puedo evaluar, no pasan cosas raras. Pero aquí sí ya empiezan a pasar cosas chistosas o raras. Entonces, la puedo evaluar en cualquier número, excepto en el menos 4 y en 4. Lo podemos ver aquí. Si yo trato de evaluar la función en menos 4, pues me dio menos infinito. En 4 me dio infinito. Infinito no es un número, es un concepto. Es como decir mucho. ¿Cuánto es mucho más 2? ¿Cuánto es mucho más 2? Si yo les digo, tengo mucho dinero y me gané 2 pesos, ¿cuánto tengo ahora? Sigue siendo mucho. Sigue siendo mucho. ¿Y el doble de mucho? Muchote. Muchote. Pues sigue siendo mucho, ¿verdad? Mucho menos 1000. No, ya mucho. Sigue siendo mucho. Entonces, mucho es un concepto, no un número. Lo mismo pasa con los infinitos. Infinito es un concepto, no un número. Entonces, aunque lo usamos matemáticamente, hay que seguir respetando que es un concepto, no un número. Entonces, aquí si, por ejemplo, lo puedo evaluar en menos 5 y me da un número, en menos 1000 y me da un número, en 20 y me da un número. Siempre la puedo evaluar, excepto en el menos 4 y en 4. Entonces, esos los vemos en el eje X. Ahora, si vemos en el eje Y, ¿qué valores me puede dar la función? ¿Hay algún valor que no me dé la función? Vamos para arriba y pues vemos que esto no se acaba. Entonces, los positivos sí me los puede dar. Ahora vamos para abajo, pues vemos que los negativos también me los puede dar. El cero también me lo puede dar. Permítanme, ahorita regreso.
Ok, entonces ahora sí, ¿hay algún valor de y que no me pueda dar? ¿Ven ustedes algún hueco? No. No, ¿verdad? Pues no hay huecos. ¿Qué valores me va a devolver la función? O sea, el rango. Pues me va a devolver todos los números reales. Entonces ahí tenemos el rango de la función, es decir, los valores que me devuelve o los valores de salida. Ahora, tenemos esta otra función. Es una raíz. El requisito para que sea una función es que yo le meta números reales y me devuelva números reales. Si ya me empieza a devolver números complejos, pues ya no es una función de variable real. Esos reciben otro tratamiento, las verían en otra área de las matemáticas. En este caso, solamente trabajamos con números reales. Entonces, para que una raíz me devuelva números reales, ¿cuál es el requisito que se debe cumplir? Que la raíz no tenga números negativos dentro. Exacto, gracias. Lo que yo meta ahí a la raíz debe ser solamente números positivos. Porque si yo le meto números negativos, eso ya me da un número complejo y no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando. Entonces, esto que está dentro de la raíz, o sea, el 15 menos 3x, debe ser mayor. Sí le puedo meter un 0 a la raíz, no pasa nada. Debe ser mayor o igual a 0. ¿Y cómo resolvemos una desigualdad? Tengo aquí 15 menos 3x mayor o igual que 0. Pues muy parecido, tiene ciertas restricciones extra, pero muy parecido a lo que hacemos con las igualdades. Entonces aquí lo más sencillo sería como el término que acompaña a la x es de signo negativo, entonces ese mejor lo pasamos al lado derecho para que yo tenga 15 aquí y más 3x acá. Entonces ahora me interesa despejar este 3 que está multiplicando, ahora lo ponemos dividiendo. 15 tercios es mayor o igual que x. 15 entre 3 me da 5. 5 es mayor o igual que x, o lo que es lo mismo, la x es menor o igual que 5. Quiere decir que a esta ecuación le puedo meter cualquier valor de x que sea menor a 5. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Cómo escribiríamos el dominio de esa función? X debe ser menor a 5. A ver, ¿a quién tenemos? Diego. ¿Andas por aquí, Diego? Sí, maestra. Ok, Diego, si yo estoy diciendo que X debe ser menor a 5, menor o igual, también puede ser igual, menor o igual a 5, ¿X puede ser 15? Mayor o igual a 5. Menor o igual que 5. No, porque sería dividirlo, ¿no? Y entonces me daría otra vez el 5 y ya no sería congruente. Más o menos.
X podría ser un 6. 5 es mayor o igual. No, porque ahí dice que es 5 mayor o igual a X, o sea, no, no sería congruente tampoco. Tampoco. Un 10. Tampoco. Un 3. Sí. Un 0. Mm, sí. No, no porque no es igual. Pero yo estoy diciendo que X debe ser menor a 5. ¿El 0 es menor que el 5? Sí. Sí. ¿Cuáles números son menores que el 5? Pues del 4 también podrían ser negativos, ¿no? También pueden ser negativos. Aquí vamos a poner el 5. Me dice, X debe ser menor o igual que el 5. Sí puede ser igual, pero no puede ser mayor. Ujú. Esto no se puede. No puede ser 5, no puede ser 6, no puede ser 10. Pero todos los que sean más pequeños que el 5, sí. Sí. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿De dónde a dónde? ¿Podría ser menos infinito como 5? Exactamente. Los valores que yo puedo meter a esa función son desde menos infinito hasta el 5. Y aquí hay que recordar la diferencia. Esto significa que no incluimos al 5 y esto significa que sí lo incluimos. Y en este caso, sí lo vamos a incluir. Si X es igual a 5, por ejemplo, tengo 3 por 5, 15. 15 menos 15, 0. Raíz de 0 sí lo puedo calcular. En cambio, un 6 ya no. Porque entonces tendría, si X es igual a 6, aquí tengo 3 por 6, ya me da 18. Entonces tengo 15 menos 18, eso ya me da menos raíz de 3. Y entonces, pues el raíz de menos 3 ya no está incluido como número real. Entonces el dominio es de menos infinito a 5. Vamos a ver qué pasa con el rango. Esta la quitamos y ahora mi nueva función es raíz de 15 menos 3x. Ya vimos que los valores que puede tomar x son todos los desde menos infinito hasta el 5. Los que están después ya no aparecen, ya no están graficados, ya no existen en esta función. ¿Y qué valores son los que me está devolviendo la función? La función me puede devolver un menos 2, este menos 2, No, No. un menos 4, no, un menos 1, no, un 0, no, no. un 0 sí. ¿Sí? Ah, Sí, si la función la evalúo en 5, no, no es la f, es la g. Si la función g la evalúo en 5, me da un 0. Entonces, ¿cuáles son los valores que me está devolviendo la función? Acuérdense, los que le metemos los leemos en el horizontal y los que nos devuelve los leemos en el eje vertical. Entonces, ¿cuáles son los valores que me está devolviendo esa función? Desde 0 hasta infinito. Ujú. Positivo. Muy bien, gracias. Desde el 0 sí lo estamos incluyendo, por eso va corchete y no paréntesis. Desde el 0 y pues de ahí en adelante. Desde el 0 hasta el infinito. Ahora tengo un x cuadrada menos 2x más 6. ¿Hay alguna restricción para esa función? ¿Un número que yo no pueda meter? Que ustedes digan, no, porque ya da número
imaginario o no, porque ya no está definida. ¿Algún negativo? Algún negativo, por ejemplo, vamos a suponer que x es igual a -1. Entonces la función evaluada en -1 sería igual a -1 al cubo menos 2 veces -1 más 6. -1 al cubo, -1. Menos 2 por -1, más 2. Más 6. Esto me da 7. Pues no pasa nada, sí nos devuelve un número. Esta de aquí es una función polinómica. Y como las funciones polinómicas solo son elevar alguna potencia, eso sí se puede hacer. Cuando tenemos una función polinómica, el dominio de la función son todos los números reales. ¿Y qué valores me va a devolver la función? Vamos a ver. X cúbica menos 2x más 6. X cúbica menos 2x más 6. Aquí estamos viendo que si le podemos meter todos los valores en X, no se ve muy claro, ¿verdad? Porque tiene un comportamiento muy, muy marcado, pero si queremos la podemos evaluar en 1000, H de 1000, y nos da un valor. Lo que pasa es que aquí, pues por la escala ya se vio, no se nota tanto. Pero ahí está. Le podemos dar cualquier valor de X. ¿Y qué valores me devuelve? ¿Hay algún valor que no me devuelva la función? No. No, ¿verdad? Entonces, aquí le vamos a poner. Vamos acá. Como no hay restricciones, el dominio son todos los números reales y el rango son todos los números reales. Esto se cumple siempre que la función sea polinómica. Esto de acá ya no necesariamente se cumple, entonces tengan cuidado, el dominio sí son todos los reales, pero el rango no son siempre todos los números reales. Aquí si por ejemplo en lugar de x cúbica tuviéramos una x cuarta, su rango ya no son todos los números reales, pero sí siguen siendo, su dominio sí siguen siendo todos los reales, el rango ya no. Y bueno, cuando ya sabemos cuál es el dominio de cada función, entonces ya sabemos las reglas del juego, es decir, ya sabemos qué valores sí le podemos meter a la función y qué valores no podemos meter. Aquí está. Tengo aquí mi función, vamos a cambiar el dominio y rango para acá. El dominio son todos los números reales excepto -4 y 4. El rango de esa función
todos los números reales. Evaluar la función es darle valores a X y ver qué me devuelve la función. Por ejemplo, vamos a evaluar esta función cuando X es igual a 2. Mi función es 2X entre 16 menos X cuadrada. Como ahora la voy a evaluar en 2, quiere decir que todas esas X las cambio por un 2. Y entonces ahora el resultado de la función evaluada en 2 es 4 arriba y abajo tenemos 2 al cuadrado es 4, 16 menos 4, 12. Un tercio. Eso es evaluar la función, darle valores a X. En este caso le dimos el valor de 2. Le podemos dar valores que sean desconocidos también. Podemos evaluar la función. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer que no sabemos cuánto vale X, pero es una expresión. Vamos a dejarla como la expresión U. Y entonces mi función es ahora 2 veces X, pero X ahora es U. Entre 16 menos X, que ya no es X, ahora es U cuadrada. Y podemos usar incluso expresiones que sean un poquito más complejas. Por ejemplo, evaluarla en U más 1. Si le evaluamos en U más 1, significa que ahora tengo 2 veces X, pero ahora X es U más 1. Entre 16 menos X cuadrada. Pero como X ahora es U más 1, ahora tengo que simplificar esta expresión. Arriba multiplicamos y entonces tendría 2U más 2. Y abajo me quedaría 16 menos. Tengo que desarrollar todo ese binomio al cuadrado, que sería U cuadrada más 2 veces U más 1. Entonces, el resultado de eso sería 2U más 2 entre 16, le voy a sumar el que está dentro, entonces ahora tengo 17 menos U cuadrada menos 2U. Entonces podemos evaluar en un valor y nos devuelve un número también, o podemos evaluar con expresiones y entonces eso hace que nuestra función se modifique. Esto que acabamos de obtener es el resultado de la función evaluada en U más 1. Si nosotros tomamos como ejemplo esta función y la queremos evaluar en 7, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuánto nos da eso? A ver, Noemí.
¿Andas por aquí, Noemi? Sí, Miss. Si cambiamos las X por un 7, ¿cuál es el resultado de esto, Noemi? Menos 6. Bueno, raíz cuadrada de menos 6. Raíz cuadrada de menos 6. Y si metemos a la calculadora raíz cuadrada de menos 6, ¿qué nos va a dar? Error. Error. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo un valor que dijimos que no podemos meter. Los que yo puedo meter están entre menos infinito y 5. Y este, como no está en el dominio, pues ni siquiera lo podemos calcular. Es como, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, oye, ¿tienes novio? No. ¿Y cómo se llama? Te estoy diciendo que no tengo. ¿Cómo te voy a decir cómo se llama si me estás preguntando de algo que no existe? Algo parecido pasa aquí. Las que yo puedo meter o por los que yo puedo evaluar o los que yo puedo preguntar están entre menos infinito y 5. Si yo me salgo de ese rango, pues esta función ya no tiene sentido aplicarla. Entonces, este valor ya no está definido en la función. No existe. Entonces, esto de aquí es evaluar funciones. Hay que tener cuidado. Hay valores en los cuales no podemos evaluar y hay algunos en los cuales nos dan un número o una expresión. Entonces, ¿preguntas hasta ahorita con evaluación? Esto de aquí. Y bueno, un ejercicio. Suponga que tenemos 100 pesos y ganan un interés simple a una tasa anual del 6%. Vamos a responder estas preguntas. ¿Cuál será la ganancia al invertirlos 1, 2 o 3 años? ¿Cuál es la expresión matemática que expresa la relación que hay entre la ganancia y el tiempo? ¿Y cuál es el dominio y el rango de esta función? Entonces vamos a ir respondiendo de una por una. ¿Cuál es la ganancia que se genera al invertirlos un año? Tenemos aquí una función, pero está expresada de forma verbal. Hay que pasar al lenguaje matemático. ¿Cuáles son las dos variables que tenemos aquí para empezar? ¿Qué es lo que... 100 y 6%. 100 pesos es mi capital inicial. ¿Mi capital inicial va a cambiar? No. ¿Qué Bueno, es? sí, porque dice que un año equivale al 6%. Va a cambiar el dinero que tengo, pero no mi capital inicial, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. La cantidad de dinero que tengo es una, pero la cantidad de dinero que meto inicialmente, esa solo la metí al principio y esa así se queda. Entonces, mi capital inicial es 1, mi ganancia es la que va a ir cambiando. Estamos hablando de interés simple para no complicarnos la existencia, así que la ganancia anual es del 6%, entonces yo tengo 100 pesos, ¿cuánto voy a ganar al final del primer año? Se ganarían 6 pesos, ¿no, maestra? La ganancia, si lo dejo un año, ganaría 6 pesos. Muy bien. Y si lo dejo 2 años, ¿cuánto voy a ganar? 12. 12, muy bien. Estamos entendiendo el ejercicio.
Ya estamos del otro lado. ¿Y si lo dejo 3 años? 18. 18. ¿Cómo supimos que eran 6, 12 y 18? Multiplicando el 100, sumando el 100 más el 6%. ¿El 100 más 6? Ajá. Bueno, o sea que, no sé explicarme muy bien, pero calculando, digamos, que el 6% de lo que metimos al inicio, ¿no? Ah, ok. Entonces, calcular el 6% es multiplicar esos 100 que teníamos inicialmente por 0.06, ¿cierto? Sí. Ujú. Sí. ¿Y los 12 cómo los obtuvimos? Aquí está, 100 por 0.06 me da 6. ¿Y de dónde saqué el 6, el 12 y el 18? Teniendo en cuenta que pues los 6 pesos que vamos a ganar es a un año, entonces a 2 pues sería 2 por 6, 12 y así constantemente. Muy bien, gracias. Esta cantidad que nos está dando de ganancia, pues si la multiplicamos por un año, nos da la ganancia de 1. Si la multiplicamos por 2, nos da la ganancia de 2 años. Y si la multiplicamos por 3, nos da la ganancia de 3 años. Aquí está. ¿Cuál es la ganancia al invertir los 1, 2 o 3 años? Pero vamos a suponer que yo no quiero saber nada más de 1, 2 o 3 años, porque pasa lo mismo que con la tablita de la señora de los tacos. Nos limitamos nada más a los datos que tenemos actualmente. Si yo quiero saber para cualquier cantidad de tiempo, ¿cuál sería la expresión matemática? Entonces, tenemos dos variables. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que está cambiando aquí en estos números? El tiempo, ¿no? Sería tiempo, bueno, sí, tiempo y ganancia. Entonces, si 6 ganas en un año, pues, ¿cuánto ganarías? Por ejemplo, en 50 años, pues sería 50 por 6. Más bonitos. Ujú. Bueno, ya vimos las dos variables son tiempo y ganancia, en eso estamos de acuerdo. Ahora hay que ver cuál es la variable independiente. ¿Cuál depende de cuál? Los años de la ganancia. Entonces, dependiendo de cuánta ganancia me dé, ¿será el tiempo que yo lo deje? No, al contrario. Dependiendo de cuánto tiempo lo deje, será la ganancia. Ah, ok, entonces la ganancia depende del tiempo, entonces la ganancia es la dependiente y el tiempo es la independiente. Entonces, aquí yo tengo una función y esa función va a depender del tiempo. Y a esta función pues le vamos a llamar ganancia. Voy a poner acá. La ganancia es una función que depende del tiempo. ¿Y de qué manera depende del tiempo? ¿Cómo va cambiando? Si es a 1, 2, 3 o a X años o a T años. Si no, yo no le pongo número, yo digo, ¿cuánto ganaría a T años? ¿Qué tendría que hacer? Será también de cuánto dinero invertimos, porque pues puede ser que no siempre invirtamos los 100. Si esa variable cambia, tendríamos que modificarlo, ¿cierto? Entonces, esta, pues si la modificamos, pues va a cambiar. Aquí, como no nos está diciendo que cambie, la vamos a dejar así indicada. 100 por la tasa que me están diciendo que es de 6%. Que si yo meto más variables, pues las dos pueden cambiar, ¿verdad? Puedo usar otro instrumento de inversión y la tasa es diferente. Pero en este ejercicio, ni la tasa ni el capital inicial están cambiando. Lo único que está cambiando es
el tiempo. Que el tiempo puede ser 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Podemos simplificar eso. Y entonces tengo aquí una función que depende del tiempo. Si yo hago la multiplicación de 100 por 0.6, eso me daría 6. 6t. Y entonces tengo 6 por cada año que yo deje mi inversión. Si la dejo 3 años, son 18. Si la dejo 20, pues voy a tener 120, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya tenemos la expresión matemática que expresa la relación ganancia-tiempo. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Puedo decir que yo voy a invertir mi dinero menos 5 años? No, sería como de 1 a infinito, ¿no, maestra? Bueno, de 0. De 0 si es que no lo dejo nada, Sí. hasta el infinito. Pero yo no puedo decir lo dejé menos 2 años o lo dejé menos 20. Aunque matemáticamente yo le puedo meter cualquier número a esta expresión, por el contexto del ejercicio, el dominio está restringido de 0 a infinito. Aquí tenemos el dominio de la función. ¿Cuál es el rango? ¿Qué valores me va a devolver? El 6%. En 6%, el 6 por cada 100, exacto, pero puedo decir que mi ganancia fueron menos 15. No. ¿Cuánto es lo menos que puedo ganar dependiendo del tiempo? 0. 0. Si yo lo dejo 0 años, pues voy a ganar 0. Y de ahí en adelante, porque si lo dejo 1, ganaré 6. Si lo dejo 2, gano 12. Entonces, el rango de esta función va de 0 a infinito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. No, muy bien. Entonces, pues con esto damos por concluida la sesión de hoy. Hasta ahorita lo que llevamos es la definición de una función, qué es el dominio, qué es el rango y cómo evaluar una función. Y bueno, que eso de evaluar la función depende del rango, porque no podemos evaluarla en cualquier valor que se nos antoje. Depende del rango del dominio de esta función. Entonces, pues si no tienen preguntas, de mi parte sería todo. Hay una actividad en la plataforma. Si ustedes ya revisaron la información del curso, ya se les desbloqueó el primer parcial y por lo tanto en el primer parcial les va a aparecer ya un cuestionario. Ese cuestionario pues es una serie de preguntas. Déjenme, los abro para que lo vayan viendo. Tenemos hasta el día jueves para resolverlo, maestra. Creo que mire. Debería ser hasta el viernes, déjame checo bien. Cierra el 27 de agosto. El 27 es viernes. Tienen hasta el... Ok, gracias. Ahora sí, déjenme les muestro el cuestionario. Miren, aquí aparece. Son 5 preguntitas. Aquí, por ejemplo, dice, asocie cada función con el dominio correspondiente de estos 5 dominios que aparecen aquí. ¿Cuál es el que corresponde a cada una de las funciones? Ustedes me van a justificar ahí en su cuaderno. No, pues esta como tiene un radical, pues ¿cuál es la condición que se debe cumplir? Esta como es una función racional, ¿cuál es la condición que se debe cumplir? Aquí en la plataforma ustedes nada más ponen la respuesta, la que sea, bueno, la revisan bien. Ponen su respuesta, pero ya la evidencia ustedes la van a escribir en su cuaderno y esa me la van a entregar al final de la semana.
Aquí vienen más preguntas sobre la evaluación de funciones. No, creo que aparecen todos en la misma página. Entonces, estos ejercicios ustedes los resuelven en su cuaderno, aquí solo ponen la respuesta, pero al final de la semana me mandan la evidencia. ¿Alguna duda? ¿La clase nos la va a brindar, maestra? ¿La clase grabada? Es que a mí se me fue un ratito el internet.